Bueno, ayer le conté que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México estaba presentando una recomendación que incluía 3 casos, 3 situaciones en las que estuvimos o estamos involucrados periodistas. Y bueno, pues ahí estuvo nuestro colega Juan Omar Fierro, a quien saludo y a quien le mando un abrazo junto con todo el equipo por este momento después de la experiencia vivida en este sitio de noticias donde fuimos allanados, donde ingresaron 5 individuos con el propósito, digo yo, de intimidarnos. Y bueno, todo esto que forma parte de la revisión y de la investigación que hace la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, precisamente de este tipo de circunstancias, del allanamiento mismo, de la agresión misma en contra de periodistas, de la intimidación a periodistas y del desempeño de las propias autoridades cuando los periodistas vamos a presentar una denuncia cuando vivimos experiencias de esta naturaleza en México. Juan Omar, buenos días y bienvenido, cuéntanos. Carmen, muy buenos días. Pues la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México concluyó que la Procuraduría Capitalina violó los derechos a la libertad de expresión, al debido proceso, de acceso a la justicia y también el derecho a la verdad de los periodistas que trabajan en Aristegui Noticias por las deficiencias en la investigación de este allanamiento y robo de equipo que sucedió hace más de 3 años en las instalaciones de Aristegui Noticias. Al emitir la recomendación general 19/2019, que también incluye los casos de robo y agresión que sufrieron los periodistas Germán Canseco de Proceso y Humberto Padet en 2016 y 2018, respectivamente, la titular de la comisión, Nayeli Ramírez, advirtió que existe un patrón de actuaciones irregulares, falta de protocolos, omisión sobre el contexto en las indagatorias y filtración de datos personales en los que incurre la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en caso de agresiones y crímenes contra periodistas. De igual forma, en esta recomendación, el organismo da vista al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que revise la actuación de los jueces Gerardo Campos Malagón, Mauricio Lozoya Alonso y Jorge Almogávar en el caso del juicio oral que se decidió a un imputado por el allanamiento de Aristegui Noticias el 13 de noviembre del 2016. Esto, señalar, Carmen, que fue por este allanamiento donde se forzaron cerraduras, se desmontaron puertas, abrieron todos los cajones, dañaron instalaciones y solo se llevaron una computadora portátil de la Unidad de Investigaciones Especiales, respetando equipos de mayor valor monetario. En la recomendación emitida ayer miércoles, el organismo de derechos humanos añadió que los jueces se excedieron en sus funciones y utilizaron expresiones verbales y corporales excesivas para impedir que el abogado de las víctimas, es decir, de Aristegui Noticias, abordara el tema de libertad de expresión durante las audiencias del juicio oral. La ombudsperson explicó que se trata de la primera recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para evidenciar los patrones de impunidad y las deficiencias que caracterizan las investigaciones relacionadas con crímenes contra la libertad de expresión y periodistas afectando estos derechos. Vamos a escuchar. El segundo caso se refiere a los periodistas del medio popularmente conocido como Aristegui Noticias. Las personas que integran el medio, incluida la propia periodista Carmen Aristegui, venían publicando reportajes de alto impacto, entre ellos La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la red de prostitución PRI-DF, vinculada a Gutiérrez de la Torre, y el video intitulado Ayotzinapa, una historia de horror que involucra al Ejército y a la Policía Federal. No obstante que 2 de estos reportajes fueron hechos antes del robo de sus oficinas, material que fue robado, a lo menos, da indicios a considerar que el hecho delictivo puede estar vinculado con la actividad periodística porque se llevaron equipo de menor valor, pero que tenía información justamente de otras investigaciones. La Procuraduría no solo no aplicó el protocolo de investigación especializado en la materia, sino además que existe evidencia de que documentos con datos personales de las víctimas y bajo su protección fueron filtrados a diversos medios de comunicación. En este caso, hay que resaltar que la Procuraduría Capitalina no tenía la intención de que fuera conocido por la Agencia Especializada de Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas en el ejercicio de esta actividad, ni siquiera porque esta comisión le hizo notar la importancia de ello. Tuvo que ser la representación legal de las víctimas quienes insistieron su remisión a la Agencia Especializada en Comento, lo cual ocurrió sin embargo, pero la negligencia de la autoridad en este caso no le llevó a aplicar el protocolo especializado en la materia, bajo el argumento de que no existían pruebas para relacionar el robo con la labor periodística. En este caso, la falta de debida diligencia de la Procuraduría les llevó a perder grabaciones que pudieron resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos.
El robo de las que los periodistas de Aristegui Noticias fueron víctimas, además de la ineficiencia y ineficacia de la Procuraduría en la investigación, complicó su ejercicio en la libertad de expresión porque no solo tuvieron que invertir tiempo para la búsqueda de la verdad y la justicia, sino porque tuvieron que invertir el doble o triple de tiempo por todos los obstáculos que esta institución les impuso. Es de resaltar que en este caso el Poder Judicial también tuvo la oportunidad de reconducir el trabajo de la Procuraduría, como lo ha hecho en otros casos, y fue omisa en su actuar. Carmen, ese era el cuarto visitador de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Carlos Arjona, que explicó justamente el contexto en el que se dio esta recomendación para el caso de Aristegui Noticias y cómo es que la Procuraduría Capitalina se negó a hacer un análisis de contexto y en un primer momento también se negó a establecer una relación directa entre el robo y el allanamiento con cualquier línea de investigación que vinculara el hecho con un ataque a la libertad de expresión. Hay que señalar que la carpeta de investigación se inició en un ministerio público de la alcaldía de Álvaro Obregón y después de la filtración fue que se trasladó a la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas de la propia Procuraduría. En lo que se refiere a la recomendación, Nayeli Ramírez agregó que representa un mensaje para que la Procuraduría corrija los graves errores en los que incurre su personal operativo al investigar delitos contra la prensa y en materia de libre expresión, derivados de que se han filtrado datos de las investigaciones y de que se ha puesto en riesgo la integridad de los propios periodistas. Escuchemos a Nayeli Ramírez. La recomendación 19/2019 documenta 3 casos en los que se acreditan violaciones a los derechos de la libertad de expresión, al debido proceso, al acceso a la justicia y al derecho a la verdad de las víctimas en las siguientes modalidades respectivamente: a la libertad de prensa y ejercicio periodístico, omisión de proteger a los periodistas frente a cualquier forma de violencia en contra del libre ejercicio periodístico, omisión de resguardo de datos sensibles de las víctimas, negativa de investigar diligentemente los delitos cometidos contra periodistas, derecho a la verdad en casos de delitos cometidos contra periodistas. Si bien la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido otras recomendaciones en materia de libertad de expresión, esta es la primera en la que se documenta la violación a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico en específico. Es importante insistir y clarificar la relevancia de la línea de documentación caracterizada en este instrumento, por la simple razón de que permite evidenciar el impacto del daño de las violaciones al derecho a la libertad de expresión, debido proceso, acceso a la justicia y a la verdad, que hay que decirlo, se ha invisibilizado. Por ejemplo, los 3 casos que se presentan evidencian que los esfuerzos emprendidos por las víctimas para activar y sostener los mecanismos de administración y procuración de justicia son francamente desproporcionados en contraste a los resultados obtenidos. Es decir, a las denuncias por las amenazas, agresiones y allanamientos le siguen calificaciones de robo simple sin asociación alguna o identificación de nexo casual entre los delitos cometidos y el ejercicio de la labor periodística. Lo anterior implica que no solo se activen los protocolos especiales para el tratamiento de los casos en perjuicio tanto de la implementación de medidas de protección como de la sanción correspondiente por la violación al derecho a la libertad de expresión, en ejercicio a su función, y de la sociedad en general por su derecho a saber. En suma, los casos se caracterizan por la deficiencia en la investigación, no solamente por la filtración de datos personales sensibles y exclusivos de la investigación, sino también por la falta de apego a protocolos, de un análisis de contexto de la situación para posteriormente descartar la vinculación entre la labor periodística y delitos cometidos en contra de las personas. Carmen, pues la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos alertó que esta mala actuación por parte de la Procuraduría lo que ha provocado es que haya un clima de impunidad en las agresiones contra periodistas y que lo último que se investigue son las líneas de investigación asociadas con la actividad periodística. Carmen, el reporte. Gracias, Juan Omar Fierro. Gracias por estar ayer en la presentación de esta recomendación que involucra estos 3 casos de periodistas, el caso de Humberto Padgett, el caso de Germán Canseco y el caso de Aristegui Noticias y el allanamiento e intimidación, según lo vivimos en su momento y lo hemos estado informando y comentando con la audiencia de este espacio. Así que bueno, tenemos esta oportunidad de conversar con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México esta mañana, Juan Omar. Así que te agradezco este reporte y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Muy buenos días.